Bueno, este video básicamente lo hago con el objetivo de aclarar algunas dudas que he identificado tanto en los espacios de tutorías sincrónicas como asincrónicas respecto al proyecto integrador y no integrador. Digamos que una primera sugerencia y digamos que les he dado de forma frecuente es revisar los recursos del aula virtual de proyectos integradores. ¿Por qué? Porque digamos que la dificultad que he identificado es que muchas veces no saben si esas variables, la variable de estudio, el proceso cognitivo que escogieron les sirve, o si, por ejemplo, cómo encontrar un artículo empírico. Y todo esto, digamos, que se aclara básicamente con algunos de los recursos que están en el aula virtual de proyectos integradores, como también con el video que les dejé en cada uno de los canales de tutorías asincrónicas que tenemos en nuestros equipos de clase, ¿sí? Específicamente en el video que les dejé en el canal de tutorías asincrónicas está la explicación de cómo hacer la propuesta problemática. Y allí básicamente les explico que digamos que para elegir tanto la variable de estudio como el proceso cognitivo deben basarse en literatura empírica. ¿Listo? Entonces también los invito a ver ese video. Y por otra parte, en el aula virtual de proyectos integradores vamos a encontrar que hay un recurso, ¿sí? Además del video de la estructura de la primera entrega, que nos explican un poco de cuál va a ser el sustento empírico, mínimo cuántos artículos debemos poner en nuestra introducción. Hay un video que realizó la profesora Alejandra acerca de cómo buscar un artículo empírico, cómo elegirlo y cómo escribir un párrafo. ¿Sí? Porque recuerden, ya las personas que han visto el video de la estructura de la primera entrega, que deben poner 5 párrafos, uno sobre cada uno de los artículos empíricos que han consultado. Entonces, bueno, eso es como lo primero. Les invito, digamos que a ver cada uno de estos videos y de estos recursos. Y aquí les voy a hacer como un mini tutorial que digamos que no reemplaza esos videos, pero que sirve para aclarar un poco, digamos, cómo elegir un artículo empírico, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es, no sé, yo con mi grupo queremos estudiar los efectos, bueno, realmente recuerden, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta y que si ya se han visto los videos lo tienen muy claro, y es, recuerdo que nuestro diseño es un diseño descriptivo comparativo. Nosotros no vamos a pretender hacer inferencias sobre los datos que recolectemos, ¿sí? Sino simplemente comparar condiciones, pero sí nos podemos basar en literatura empírica específicamente que haya estudiado o evaluado los efectos de una variable de estudio sobre un proceso cognitivo en específico. Entonces, por eso voy a utilizar aquí como la palabra efecto o influencia o también, por ejemplo, diferencias para poder encontrar artículos empíricos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si puedo estudiar los efectos de la nicotina sobre, por ejemplo, la atención, que es el proceso que nosotros elegimos. Específicamente elegimos atención visual, porque es el proceso sobre el cual hay una tarea en SciToolKit. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es poner efectos o influencia o diferencias de la variable de estudio, que puede ser nicotina, género, emociones, bueno, edad, calidad de sueño, consumo de cafeína. Listo, esas son como las que se me ocurren en este momento sobre el proceso cognitivo. Que recuerden que el proceso cognitivo, como solo podemos elegir los que tienen tareas en SciToolKit, están atención visual, memoria de corto plazo, memoria de trabajo, solución de problemas y cognición social, o también lo podemos buscar, en vez de cognición social, podemos buscar sesgo implícito. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos así sería como la estructura. Y lo que vamos a hacer es mirar artículos. Una cosa importante y es, recuerden que en la guía de proyecto está estipulado que la literatura empírica no debe ser inferior al 2006, ¿sí? Es decir, artículos de 1974, 1990 no nos van a servir para el caso empírico, solo para lo teórico o metodológico. Profe, encontré un artículo muy bueno del 2002 o del 2003, ¿me sirve? Me lo preguntan ya sea por tutorías sincrónicas o asincrónicas y lo revisamos y claramente si les sirve lo aprobamos, no hay lío. Pero digamos en ese caso esos artículos
empíricos que están en un rango como del 2000 al 2006. Me preguntan por cualquiera de las tutorías, ya sean sincrónicas o asincrónicas, y lo validamos. Los que estén por encima del 2006, pues no hay lío, y obviamente nada antes del 2000. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces yo ya busqué efectos de la nicotina sobre la atención. Una cosa aquí para los que tienen la variable atención visual, como un tip, es que yo puedo buscar atención en general, porque como recuerdan, como lo vimos en clases, realmente los tipos de atención son atención selectiva, sostenida, alternante, dividida, ¿sí? Sin embargo, la atención visual es un fenómeno como tal. Profe, entonces si yo busco atención, ¿yo cómo hago para saber que ese artículo específicamente sí evalúa la atención visual? Fácil, para el caso de los de atención, pues se van a la tarea, es decir, al método, luego a los instrumentos, y si en el instrumento le decían medimos la atención a través de la tarea X, por ejemplo, que se le presentaban ciertos estímulos de forma visual, bien, listo, entonces sería una tarea de tipo visual y estaría relacionada con la atención visual. Entonces, para el caso de los de atención visual específicamente, pueden buscar como atención o como atención visual, ¿vale? Y luego identificar que efectivamente sea una tarea que utilice estímulos visuales. Entonces, por ejemplo, bueno, yo aquí encuentro muchos artículos. Una cosa importante, recuerde que son artículos empíricos, ¿sí? No nos sirven las revisiones sistemáticas, no nos sirven los metaanálisis, pero ojo, esto aplica para todos, digamos, para todos los grupos independientes de las variables. Si llegan a encontrar algo así como este artículo que dice metaanálisis, ¿sí? O revisiones sistemáticas, aunque no les sirve para ponerlo en su proyecto integrador como un párrafo, porque no es un artículo empírico, ojo con estos porque son muy buenos, porque aquí lo que hacen este tipo de artículos, tanto las revisiones sistemáticas como los metaanálisis, es coger todas las investigaciones que se han hecho hasta ese momento sobre ese tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir aquí, ¿sí? Y mirar el artículo, y lo que me van a aparecer, por ejemplo, acá, ustedes ven, bueno, la introducción, y me voy por acá, y si ustedes ven, a veces lo ponen como tabla o simplemente como párrafo y comienzan a decir, mire, estos son los estudios que se han realizado sobre la nicotina y las habilidades motoras. Estos son los estudios, por ejemplo, que se han realizado de la nicotina y la atención en términos de la precisión de la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo veo, este artículo me puede servir, este del 2001 me puede servir si la profesora me lo valida, este del 2008 me puede servir porque habla sobre atención y nicotina, ¿sí? Listo, así sucesivamente. O simplemente, digamos, esos les pueden servir para sacar las referencias empíricas de ahí. O simplemente, por ejemplo, también puedo mirar, mira, aquí este artículo es del 2002, vamos a ver qué tan bueno está, y me habla sobre la nicotina y la atención visual. Vamos a ver si me sirve. Entonces, bueno, el problema es aquí tendríamos que acceder a las bases de datos, ¿sí? Pero el punto sería ver si este artículo evalúa específicamente, bueno, mira, entonces aquí solamente viendo esta parte, ya me lo activó, listo. Entonces, claro, yo voy a ver y me voy para el método. Bueno, aquí solo me está mostrando los resultados. Listo, no pasa nada. Entonces, en los resultados, por ejemplo, identifico que me muestren los resultados de los participantes. Aquí, por ejemplo, me están diciendo que tenían un grupo placebo, un grupo de nicotina. Y estas son tareas, por ejemplo, que evalúan la atención. Claro, pues yo lo sé porque las conozco. Obviamente ustedes tendrían que ir al método y ver si esa tarea específica evalúa atención o no. ¿Listo? Entonces, este, por ejemplo, sería un artículo que puede servir. Profe, hay algunos artículos que hablan de lo neuro. ¿Qué hacemos con eso? Eso lo tenemos que incluir en el proyecto, y no es necesario, no estamos todavía en ese nivel, nos vamos a quedar solamente con lo que tiene que ver con el proceso cognitivo, qué fue lo que hicieron los investigadores, qué fue lo que estudiaron, cómo lo estudiaron y qué encontraron en términos cognitivos, ¿sí? Digamos, lo que tiene que ver con lo neuro, lo pueden dejar, o sea, no lo van a incluir,
y igual el artículo les sigue sirviendo, ¿vale? Recuerden que para saber cómo hacer un párrafo empírico está el video que les comenté al inicio en el aula virtual de proyectos integradores, que ahora se me perdió mi aula, pero bueno, en el aula virtual de proyectos integradores sobre cómo buscar, elegir y escribir sobre un artículo empírico. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, puedo ver este y voy a ir con la profe para validarlo a ver si me acepta la fecha. Porque recuerden que hay un rango de fecha. Entonces, bueno, ahora necesito otro artículo porque son 5, entonces puedo seguir buscando aquí. Aquí, por ejemplo, bueno, este es el metaanálisis que estábamos revisando simplemente sigo revisando a ver si me sirven los artículos. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí con otra variable, efectos del género, puedo buscar como género o como sexo, sobre working memory, ¿listo? Memoria de trabajo. Yo les sugiero hacer todas estas búsquedas en inglés, realmente la mayoría de los artículos, por no decir el 95% que nos van a servir para el proyecto, están en inglés. Aquí, por ejemplo, me da unas sugerencias muy buenas, entonces puedo cambiarlo así como diferencias de género en la memoria de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios artículos que me pueden servir. Nuevamente voy a verificar, digamos, que estén enfocados en compararme hombres y mujeres en la memoria de trabajo. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, hagamos un cafeína, ¿sí? Cafeína sobre la memoria de trabajo, que es otra de las variables que ustedes suelen escoger. Entonces, nuevamente busco, siempre pongo diferencias o efectos o influencia de la variable o de la variable de estudio sobre la variable o el proceso cognitivo. ¿Listo? Entonces es importante que tengan eso en cuenta, tanto a la hora de, yo esperaría que este punto ya esté su propuesta problemática, si no, pues espero que este video les ayude un poco como a afianzarla, y para los que están buscando los artículos empíricos que también les sirvan. Recuerden que igual la próxima semana tenemos tutorías sincrónicas y también que por el canal de tutorías asincrónicas voy a estar también revisando, si quieren, los artículos que van a utilizar para su proyecto integrador. Recuerden que es muy importante que se vean los videos del aula, ¿sí? Porque allí, por ejemplo, les dicen mínimo cuántos artículos deben tener, por ejemplo, el video de cómo hacer el párrafo, etcétera. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es todo. Nos vemos la próxima semana en clases y en tutorías.